Existen lugares llenos de poder, lugares misteriosos en donde suceden milagros, en donde todo cambia, en donde las personas se restablecen, sitios en donde aparece la divinidad. Fátima, Lourdes, Coromoto, Guadalupe, nombres que están en nuestra cabeza y que vamos a explorar y van a escuchar ustedes testimonios increíbles de personas que han ido a esos sitios, a esas planicies, a esas montañas, a esos bosques y se han encontrado con lo imposible y su vida ha cambiado y su vida se ha transformado. Tendremos una invitada muy especial con la que recorreremos los secretos de estos lugares. Antes de eso quisiera decirles que si les gustan estos temas, denle ya mismo like a este podcast, ya mismo like, compártalo con todas las personas que ustedes conocen, compártanlo y prepárense porque dentro de poco tendremos video podcast, me podrán ver a mí hablando con otras personas acerca del misterio. Así que prepárense, abróchense los cinturones y escuchen hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. El tema fue así, yo fui a grabar un programa sobre el idioma castellano que se grabó con un argumento muy simple. Se grababa en España, en el Caribe, en México y en la Argentina. Y a mí me tocó grabar en la Argentina, pero mi personaje terminaba en México. Entonces, bueno, voy a grabar a México, llego y estaban los actores mexicanos, qué sé yo, y yo de pronto miro así y veo un viejo con barba y yo digo, ay, este tipo lo conozco, de algún lado lo conozco, y de pronto, bueno, yo soy un admirador, mi ídolo, tengo el reloj, los anteojos, todo de Steve McQueen. Ese había trabajado en una película con él, Los Siete Magníficos, en un personaje importante. Entonces voy. ¿No has ido a ver a la señora? ¿Qué señora, le digo yo? Claro. A la Virgen de Guadalupe. A la No, señora no. le dice. La señora. Claro, Dice, sí. tienes que ir. Dice, pero tienes que ir detrás, hay como una iglesia. Pero eso no es Cuernavaca, estamos hablando No, de Ciudad de distrito. México. No, distrito, DF, ciudad DF. de- Distrito. Atrás está la iglesia donde apareció realmente. Bueno, me acuerdo que me tomé un ómnibus, me fui hasta ahí. Una cosa muy curiosa, estaba muy vacía la iglesia, es enorme la iglesia, y está el manto de la Virgen, que es, vos Bello, sabés que... verde con. Sí, con aparte, unas pero aparte estrellitas. la NASA lo analizó y no es una pintura, es... No existe y el tinte Y en ese. los ojos está la historia. Y está. ¿Qué bordada? ¿Qué? No, Es no. un dibujo. Ella también Es lo un dibujo. conoce. Ay, qué bueno. Sí, sí, muchas veces. Se le apareció en el Al manto indiecito Diego. al indiecito. Ay, qué bárbaro. Bueno, la cuestión que voy, me quedo un rato, miro a la Virgen, qué sé yo, y voy a la iglesia chiquita. Y había un cura, todo vestido de blanco, con una sotana, pero blanca, blanca, blanca. Y yo muy bien no sabía qué decirle, ¿viste? Me acerco así, y el tipo me mira y agarra una rosa, la moja en agua bendita, y me hace como señas para que baje la cabeza, y me pone el agua bendita en la nuca. Salgo de ahí, me agarró un ataque de llanto. Ay, qué No podía parar de llorar, no podía parar de llorar. Bueno, impresionante. bajé y compré unas medallitas que había ahí en las cosas de chapa, ¿no? Vuelvo otra vez a subir y le digo, ¿me las puede bendecir? Y las medallitas hicieron, no les miento, hicieron ¡zum! Al agua bendita, pero Oh, qué increíble. como con un imán. Bueno, salgo muy emocionado, la verdad, muy emocionado, y la Virgen es, la historia, ella la cuenta mejor que yo, lo que pasó con la Virgen. Y voy de vuelta y lo veo al viejito y le digo, bueno, fui a ver a la Virgen de Guadalupe, muy bien, muy bien. Le digo, pero me llamó la atención una cosa, le digo, porque en mi país, en general, los curas van vestidos con una sotana negra, le digo, muy difícil que estén con una sotana blanca. Es cierto, sí. Y él me dice, no, acá tampoco. No existe eso. Y entonces yo le digo, pero estaba vestido todo de blanco, inmaculado. Me miró así y me dijo, y
a lo mejor es un ángel. El testimonio de Arturo Puig, el testimonio de un gran actor argentino que narra ese encuentro con algo sobrenatural en uno de los lugares más milagrosos de América Latina, el Cerro del Tepeyac, el lugar en donde apareció la Virgen de Guadalupe. Ese lugar es mágico, misterioso, yo he estado allí, se sienten cosas extrañas, pero no vamos a hablar exactamente de él, sino de otros que van a ser sorprendentes. El último que les vamos a narrar, el último que les vamos a contar, ese a mí sí me parece increíble. Y para hablar de estos lugares misteriosos, de estos lugares milagrosos, mejor, en donde la divinidad se manifiesta y donde las gentes cambian y donde las personas que están enfermas se enfrentan a cambios también en su cuerpo y en su mente, valga decir, porque muchas personas tienen experiencias que cambian su percepción de la realidad. En estos lugares estamos con alguien que hace rato no estaba aquí en los audios de Cruz Escribiente, que ustedes siempre me solicitan que esté, nada más y nada menos que la periodista e investigadora que tiene un portal que se llama Ventana al Misterio, Joana Arenas. Joana, muchas gracias por estar aquí, por escuchar este testimonio de ese gran actor argentino que dice haberse enfrentado a lo imposible allá en la Ciudad de México, en la capital de la República Mexicana. Gracias por estar nuevamente en los audios de Cruz Escribiente, Joana Arenas. Hola, don Esteban Cruz, gracias nuevamente aquí por la invitación a sus audios, gracias por permitirme compartir con todas las personas que lo siguen a través de las redes sociales y este podcast tan maravilloso que nos brinda muchísimas maneras de entender el tema del misterio. Y bueno, Joana, empecemos con el primer lugar, el primero de estos santuarios milagrosos que hay en el mundo. Es nada más y nada menos que el santuario del Ejército Azul Nacional del Inmaculado Corazón de María. Muchas personas no han escuchado este nombre porque se mantiene oculto muchas veces a los ojos de las personas, porque es un lugar de poder, es un lugar que se construyó nada más y nada menos que en la capital del país más poderoso del mundo. Les estoy hablando de Washington, D.C. Sí, queda en Estados Unidos. Es el Ejército Azul del Inmaculado Corazón de María, y allá hay un santuario, y se dice que este santuario es realmente asombroso, sorprendente, que en este lugar pasan cosas extrañas en el sentido de lo divino, de lo mágico. Allí mismo hay una basílica gigante, asombrosa, los invito a que vean los videos de este lugar, una basílica realmente magnífica en donde uno se siente conectado con lo divino. Pero bueno, hablemos un poco de eso. Joana, ¿qué es? ¿Dónde queda? ¿Por qué se dice que es tan milagroso el santuario del Ejército Azul Nacional del Inmaculado Corazón de María en Washington, la capital de los Estados Unidos? Sí, Esteban, como usted muy bien lo indica, alrededor del mundo existen esos lugares que, según la creencia católica, son lugares sagrados donde la gente va a peregrinar y además donde la gente llega precisamente en búsqueda de un alivio, de dar las gracias, de solicitar un favor, lugares que parecen, según las creencias católicas, estar de alguna manera bendecidos, protegidos y a través del cual pues llegan de alguna manera a un clímax que permite, según las creencias y la fe, que eso que se solicita pues se convierta en una realidad. Todo esto, vuelvo y lo repito, dependiendo de la creencia y la fe de cada persona. Quienes acuden a estos lugares pues consideran precisamente que son lugares santos y a los cuales pueden ir precisamente a buscar ese favor, a hacer una solicitud o a dar gracias, porque allí precisamente pues digamos que está toda esa energía superior que hace que se puedan cumplir esos favores. Y uno de los santuarios que quizás tiene más relevancia en Estados Unidos es el Santuario Nacional del Ejército Azul del Inmaculado Corazón de María. Un nombre larguísimo, sí señor, esto está ubicado en Washington y es una iglesia realmente descomunal, espectacular. Es un santuario que tiene más o menos 60 hectáreas.
Está ubicado en el condado de Warren y es propiedad precisamente de Ejército Azul. ¿Y qué es Ejército Azul? Como para entrar un poco en contexto, el Ejército Azul católico realmente es una comunidad religiosa que está consagrada a la Virgen de Fátima, en la cual hay varias personas que se reúnen precisamente para expandir esos mensajes que supuestamente la Virgen de Fátima le dejó a los 3 pastorcitos cuando apareció allí en ese lugar en Portugal. Y esta comunidad se encarga precisamente de promocionar todas estas enseñanzas de la Iglesia Católica, de expandir el mensaje de la Virgen y digamos que dejar ese legado de esa aparición. Entonces, este movimiento lo que hizo fue llegar a Washington y a través de una cantidad de fieles que tiene alrededor del mundo, recopilar una gran cantidad de millones para fabricar o realizar precisamente este monumento, un monumento que según algunas estadísticas tiene alrededor de 50,000 peregrinos al año, un lugar realmente fabuloso que tiene además una arquitectura espectacular, porque mire, el techo del santuario representa lo que sería el manto de la Virgen María que va fluyendo y además que protege a sus hijos según pues digamos que el mensaje arquitectónico que querían dejar, y tiene una estatua de bronce del Inmaculado Corazón de María que además sostiene un rosario, sostiene un escapulario y se eleva, calculen esto, a 45 metros del nivel de la capilla. Es una figura realmente apoteósica, muy grande y que llama muchísimo la atención. En este espacio o alrededor de esta basílica también se encuentra la Casa Santa y la capilla. También hay un centro de retiro al que acuden los creyentes precisamente para hacer ese encuentro espiritual con la famosa Virgen de Fátima. Pero no solo esto, es tan ostentoso este lugar, tan impactante, tan impresionante a la vista, que además tiene lo que se conoce como la capelina, que básicamente es una réplica exacta de la capilla que fue construida en Fátima, en Portugal, en el sitio específico de las apariciones de la Virgen. Entonces aquí en Washington también encuentran precisamente esa réplica que le recuerda a los creyentes que hubo un lugar de Portugal en el cual se apareció la Virgen dando ese mensaje, y los encargados, por supuesto, de continuar promulgando este mensaje a los 3 pastorcitos, pues son los del Ejército Azul, que son los que custodian este lugar, se encargan de además promocionarlo de alguna manera y mantenerlo adecuadamente para que los creyentes busquen en este Santuario Nacional del Ejército Azul del Inmaculado Corazón de María en Washington un espacio para encontrarse con la Virgen María según la fe y la creencia católica. Mire, Esteban, hay muchas historias de personas que aseguran que la Virgen María les ha salvado la vida. Incluso hablan de que lugares como este santuario del Corazón de María, pues son importantes precisamente para que esos milagros sucedan, como por ejemplo el caso de Bob Bainey, un estadounidense que hacía parte del ejército de los Estados Unidos y además un hombre que le tocó ir a vivir la guerra de Vietnam. Tenía apenas 21 años cuando esto sucedió. Su madre, su familia eran demasiado católicos, muy creyentes de la Virgen María. Y digamos que esa había sido la enseñanza que él había recibido. Este hombre, en medio de toda esta batalla, de esta guerra en Vietnam, pues en algún momento estuvo su vida
corriendo peligro, precisamente porque al comando del cual él hacía parte, pues fue atacado. Muchos de sus compañeros murieron en ese ataque, y cuenta Bob que él lo único que hizo cuando sentía que ya no había nada más que hacer por su vida, que iba a perder la vida en ese momento, fue encomendarse al corazón de María, fue acordarse de lo que le había enseñado su mamá y toda su familia y rogarle a la Virgen que lo salvara. Y empezó a orar en medio del campo de batalla. Curiosamente, particularmente, o si ustedes quieren, a través de un milagro, como consideren llamarlo, este hombre fue uno de los 3 que se salvó en todo ese campo de batalla. Cuando él regresa a Estados Unidos, decide alejarse del Ejército Nacional y además dice que le debe su vida precisamente al Inmaculado Corazón de la Virgen María, y va hasta este santuario, habla con la persona encargada y le dice que él quiere consagrarse a este santuario, quiere trabajar en este santuario porque fue precisamente la Virgen la que le salvó la vida en medio de esta guerra. Y Bob duró bastantes años ayudando allí en el santuario, no solamente a mantenerlo, sino también a predicar la palabra, hacer que otras personas conocieran a la Virgen María, su mensaje, los mensajes de Fátima, y por supuesto que esto, según Bob, hizo que su corazón y su alma estuvieran consagrados a la Virgen María, predicando y divulgando los mensajes de la Virgen de Fátima. Una historia que a mí realmente me parece maravillosa porque considero que la fe es lo que mueve a cada ser humano. Las creencias son súper respetables. En este caso, Bob aseguraba que era la Virgen quien lo había salvado en el campo de batalla, y esto hizo que se dedicara el resto de su vida a este santuario y a esta promulgación. El santuario es nuestra capilla, era la capilla privada de las Hijas de la Caridad, que se abría los domingos para las misas, pero el Señor quiso que llegar a ser un pequeño santuario de acogida por el nombre de la Virgen. Esa es la verdad. Virgen de la Medalla Milagrosa. Todo el mundo necesita milagros y viene a buscarlos aquí. Esperamos que con mucha fe, esperanza y amor, porque ya hemos tenido varios signos de respuesta de Dios a través de su madre, para que ella siga convocando a muchas personas. Hermana, ¿y este lugar, este templo, de qué tiempo? Se inauguró en 1942, fue construido a partir de 1939. Entonces, en este sentido, tiene bastantes años y ha resistido muy bien los terremotos, gracias a Dios. Y este lugar era la casa provincial. Es la casa provincial. Hasta hoy. Sí. Y se tuvo que abrir por el hecho de que viene mucha gente todos los días, especialmente el día martes, que es el día en que se honra de una manera especial a la Virgen en todo el mundo. Nosotras, las Hijas de la Caridad, en gratitud a su visita a nuestra hermana Santa Catalina Labouré, en ese tiempo que era una novicia, pero con su gran fe de querer ver a la Virgen, ella vino y luego se regaló, tal como ella es, en una medalla a la que el mundo entero ha denominado Medalla Milagrosa. La historia de la Medalla Milagrosa, la revelación de la Virgen en una medalla a Santa Catalina Labouré.
Están ustedes escuchando el testimonio de una hermana, de una religiosa que trabaja allí en la comuna Independencia, en Santiago de Chile. Allá está nada más y nada menos que la Virgen de los Rayos. La devoción, escuche muy bien, de la medalla milagrosa, como ustedes escucharon, nació en Francia y se expandió por todo el mundo. La medalla milagrosa es una aparición. En una medallita quedó repujada de manera divina la imagen de la Virgen María. En este lugar está nada más y nada menos que la Virgen de los Rayos. ¿Qué es la Virgen de los Rayos? Si alguna vez van a Santiago de Chile, visítenla. Queda en la comuna de Independencia. Yo fui hace un tiempo. Me parece muy, muy bonito Santiago de Chile. Un saludo a todos los chilenos. Pero antes de seguir hablándoles del lugar, quisiera contarles la historia. La historia de cómo sucedió, de cómo apareció, de cómo y de dónde surgió la medalla milagrosa. Mucha gente habla de la medalla milagrosa, pero no lo conoce. Entonces les voy a contar muy rápido. El 19 de julio de 1830, en la víspera de una fiesta religiosa, la fiesta de San Vicente de Paúl, Catalina Labouré, que significa Catalina la Trabajadora, que era una religiosa, se despertó después de escuchar la voz de un niño que la llamaba desde la capilla. Y entonces ella fue hasta allá. Caminó, dio varios pasos. Imagínense ustedes de noche, ustedes ahí, estamos en 1830, o sea, estamos en un mundo diferente al nuestro, que ahora tenemos internet y un montón de cosas. No, la chica, que era muy joven, Catalina Labouré, escuchó esto y se fue caminando, siguiendo la voz de un niño. Y de repente, cuando llegó a la capilla, escuchó una voz de mujer, que le dijo: Dios quiere acusarte de una misión. Serás contradicha, pero no temas. Tendrás la gracia de hacer lo que sea necesario. Dile a tu director espiritual que todo lo que pasa dentro de ti, todos los tiempos son malos en Francia y en el mundo, pero vendrá algo. Y de repente se dice que el 27 de noviembre de 1830, la Virgen volvió a representarse, volvió a aparecer en la cabeza de Catalina y se exhibió dentro de un marco ovalado. Una especie de globo en el que flotaba, que llevaba muchos anillos, todos con gemas brillantes, aros de luz y rayos que salían de ese globo, donde aparecieron las palabras «Oh Marie, conçue sans péché». Significa «Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros». De repente, Catalina observó que esto parecía girar, mostrando un círculo de 2 estrellas y una letra M coronada por una cruz, y un estilizado corazón de Jesús rodeado de espinas. Luego, la hermana Catalina escuchó nuevamente a la Virgen María, en su cabeza, en su mente, diciéndole que tomara con las manos ese objeto de metal, que la observara, que ella estaba ahí, y que todos los que usen esa medalla recibirán grandes gracias, grandes milagros. Esa es la historia de la medalla milagrosa, y por eso se le llama la Virgen de los Rayos. Los símbolos que tiene la Virgen original, el simbolismo de la medalla milagrosa es sorprendente. En el lado delantero está la Madre Inmaculada, también está el cielo, también está la mediatriz, que son rayos que, si no estoy mal, simbolizan la gracia, y luego aparece la idea de que aplasta a la serpiente. Es la imagen de la Virgen aplastando nada más y nada menos que al demonio. Y hay una letra grande M al reverso, que es la Madre María, la cruz y la barra, y hay 2 estrellas que representan los 12 apóstoles, aunque algunos dicen que también tiene un significado críptico extraño, que esa letra 12 que aparece atrás es realmente una alusión al libro del Apocalipsis, que en 12:1 dice: y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida con el sol y la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Símbolos extraños, una monja que ve eso aparecer, que la Virgen le habla, que ve a la Virgen lanzando rayos en la mitad de un globo, y que luego eso se convierte en una medalla que está en Santiago de Chile, en uno de los santuarios de ese país. Y no solo allí, en muchos otros lugares están los santuarios de la Virgen María, los santuarios de la medalla milagrosa. ¿Conocía usted esta historia? ¿Le gustó a usted esta historia y esta narración? Puede escribirme aquí abajo qué piensa en los comentarios. Si ustedes quieren tener una medalla milagrosa, la pueden buscar por allí, es realmente sorprendente. Abajo de aquí, ya mismo, escríbame si ha tenido alguna experiencia y yo lo puedo contactar para que la narre aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hemos viajado con la mente y la imaginación, pero la medalla milagrosa no solo está allí en Francia, no solo está allí en Santiago de Chile, también aparece en un lugar de Colombia,
un pequeño pueblo llamado Santa Rosa de Viterbo. Y a continuación, Joana Arenas, dentro de poco, les va a contar su historia. Y bueno, Joana, ya hemos escuchado la voz de una monja que nos ha contado un poco cómo se convirtió la casa provincial, que es la casa donde están los que de alguna manera dirigen las comunidades o gobiernan las regiones eclesiásticas, cómo se convirtió a una fe de santuario, una fe que hace alusión a la medalla milagrosa en Chile, pero también en Colombia hay otro lugar en donde también aparece la medalla milagrosa, o donde también la medalla milagrosa se ha hecho muy popular. No sé si ustedes, los que escuchan, sabían de este hecho sobrenatural de la medalla milagrosa. Antes de que Joana nos cuente sobre ese santuario que se ha establecido en Colombia, en Santa Rosa de Viterbo, escuchemos este testimonio de una mujer que dice que ha vivido cambios en su vida a partir del uso de este objeto sagrado, que también aparece en muchos de estos lugares extraños, estos lugares milagrosos, valga la redundancia, que hay alrededor del mundo. Cáncer. El año pasado, en enero, volvió muy fuerte de la vejiga y me operaban para sacarme la vejiga. La operación no pudo terminar, había metástasis en el peritoneo y diseminaciones por otros lados. Sale el doctor y avisa a mi familia que no hay nada más que hacer, que pocos meses de vida. Me someto a quimioterapia, pero cuando a mí me lo dicen al salir, cuando yo despierto en la sala de recuperación, y me cuentan lo que sucedió, yo nunca estuve triste ni me dio pena. Yo pensé en la Virgen al tiro. Incluso antes de la operación, yo le pido al anestesista y a todo el grupo médico que rezaran conmigo y mientras estuvieran operando le pidieran a la Virgen hiciera lo mejor. Entonces cuando yo despierto y me cuentan lo que pasó, yo estaba feliz. Yo dije, si la Virgen me dejó así es por algo, y si me voy a someter a la quimioterapia, de esta voy a salir. El primer día que salí de la clínica, lo primero que hice antes de irme a mi casa fue ir a la Virgen de los Rayos. Y de ahí agradecerle y a pedirle que me sacara ese tumor, que se desapareciera completamente de mi cuerpo. Fui todos los martes, miércoles, los sábados a misa, los domingos, a veces apenas después de La historia de una persona que narra TVN de Chile hace 5 años, un programa de televisión de allá. Su experiencia con la Virgen de los Rayos y también su experiencia con la medalla milagrosa. Realmente sorprendente, son casos increíbles. Yo, por lo menos, también tengo que ser un poco crítico en algún punto de vista. O sea, puede existir de alguna manera también un efecto que es el efecto placebo. Cuando uno tiene mucha fe, también las cosas cambian en el cuerpo de las personas. Por eso, cuando se hace investigación científica, cuando se hace investigación de medicinas, a algunas personas no le dan el compuesto químico, la molécula, sino que les dan un señuelo, algo que no tiene nada, para saber si es su mente o si es la medicina la que está efectuando las curaciones y los tratamientos. Pero hay algo ahí, hay algo extraño, es uno de los grandes misterios de la humanidad, y este caso de la medalla milagrosa es realmente raro. Roza la divinidad, cambia el espacio y el tiempo, transforma la materia, son cosas muy extrañas. Y bueno, Joana, también en Colombia hay un lugar sagrado donde supuestamente también se dan este tipo de manifestaciones. Estamos hablando de un municipio, Santa Rosa de Viterbo. ¿Dónde queda? ¿Qué sucede ahí, Joana? ¿Cuál es el santuario de la medalla milagrosa de Santa Rosa de Viterbo en el eje cafetero, en el centro de Colombia? Así es, Esteban, es que en Colombia también existen una cantidad de santuarios a los que la gente acude en búsqueda de ayuda y también a manera de peregrinación. Y uno de ellos, quizás uno de los más conocidos, está en Santa Rosa de Cabal, un pequeño pueblo ubicado en Risaralda,
en el eje cafetero, y este es conocido como el Santuario Nacional de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y es bien interesante la historia de este santuario, que está ubicado en la zona urbana del municipio, en una colina llamada la Colina del Rosario. Y empieza, digamos que toda la historia de este lugar, precisamente el 9 de abril de 1948, cuando estalla en la ciudad de Bogotá todo el tema de la muerte de Gaitán y todo lo que esto contrajo para la sociedad colombiana, que fue básicamente, digamos que una conmoción, un levantamiento popular entre las personas que estaban apoyando precisamente esta línea de Galán, y empiezan todas unas revueltas que no solo suceden en la capital, sino que en todo el país se contagia con lo que luego conoceríamos como la época de la violencia. Pero precisamente en ese contexto se da esta historia tan particular de la Medalla Milagrosa, porque allí, en ese lugar, en Santa Rosa de Cabal, estaban los padres misioneros vicentinos, y los alzados en armas los que hicieron fue coger a todos estos sacerdotes, estudiantes y novicios de este lugar, y además llevarlos a una especie de cuartel, utilizarlos, por decirlo así, como una carnada para evitar que el ejército pudiera precisamente atacarlos. Y los llevó hasta esa colina, donde los tuvo durante varias horas, durante varios días incluso, para tratar de defenderse de ese bombardeo, de ese ataque de la fuerza aérea y la fuerza institucional, que lo que quería era recuperar el orden del pueblo. El caso es que después de haberlos tenido como rehenes y en medio de la oración, de las súplicas que todos estos sacerdotes, novicios y estudiantes realizaron para que su vida no corriera peligro, pues después de que salen libres y afortunadamente con vida, sin ninguna novedad, pues deciden encomendar ese lugar precisamente a la protección de la Virgen, crear allí ese santuario, un santuario en conmemoración de esa madre protectora, como lo dijeron ellos, por el milagro que había hecho, y el milagro era que esas 60 personas que estuvieron como rehenes pues habían salido sanas y salvas después de una situación tan compleja que se vivió, como les digo, no solo ahí, sino en muchos lugares de Colombia, en casi todos los rincones de Colombia. Y en 1949 empiezan, gracias al sacerdote Alfonso Gutiérrez, que era quien lideraba esta comunidad, a crear la idea de tener un santuario que conmemorara precisamente a la Virgen María, y allí poder consagrar, digamos, que todos esos milagros. Y decidieron hacerlo en nombre precisamente de la Virgen María, de la medalla de la Virgen María, que es básicamente esta imagen de la Virgen que está vestida con un traje blanco y azul, que además tiene en su pie una especie de globo que representa el mundo y que está aplastando una serpiente. Seguramente quienes son católicos o quienes han visto algunas figuras recordarán esta imagen que les estoy describiendo, una imagen que llegó básicamente desde Francia,
cuando aparentemente esta María, esta Virgen María, esta medalla milagrosa se le aparece a Santa Catalina de Lauret en 1830 y ella la escribe como una mujer muy radiante con unos rayos de luz en sus manos, vestida de blanco y un manto azul muy reluciente que además estaba pisando a esta serpiente. Y esa es la imagen de la medalla milagrosa. Y esa misma imagen se encuentra precisamente en ese santuario de Santa Rosa de Cabal, el Santuario Nacional de la Virgen de la Medalla Milagrosa, al que acuden cientos y cientos de fieles cada año para solicitarle favores a esta Virgen milagrosa, para pedirle sobre todo por la protección de su salud, de su familia, para ir a peregrinar, porque además este lugar es un espacio bastante monumental, bastante grande, que tiene en su altar a esta Virgen de la Medalla muy alta, muy grande, en la cual se puede ver lo majestuoso de la imagen. Tiene unos vitrales alrededor que hace que toda la luz entre a la capilla y que este se convierta en uno de los santuarios más importantes de Colombia, más visitados y al que acuden miles y miles de peregrinos para solicitar favores por su salud, por la protección de su familia. Si existe un lugar misterioso, si existe un lugar divino, si existe un lugar extraño y milagroso, ese es Fátima. Mi sueño es ir a Fátima. ¿Les gustaría ir a Fátima conmigo? Bueno, vamos a ver si algún día hacemos un viaje hasta allí, un viaje hasta ese lugar en donde 3 pastorcitos observaron, se encontraron, estuvieron de frente a la Virgen que les dio 3 secretos, 3 grandes secretos. Vamos a hacer, si quieren, un podcast solamente sobre la Virgen de Fátima, solo sobre ella, que queda en Portugal, allá Cova de Liria. Pero si quieren ustedes que hagamos un podcast solo sobre los secretos de Fátima, lo hacemos. Escríbanme aquí abajo. Siempre les digo, si llegamos a 300 comentarios, de una hago ese podcast. De una lo hacemos. Y entrevistamos personas que han ido allá. Tenemos aquí a grandes investigadores. Es más, tenemos una gran investigadora que pronto vamos a invitar acá para hablar de eso. Pero escríbanme aquí 300 comentarios. Por ahora, imagínense ustedes en Portugal, en Cova de Iria, en ese lugar, y escuchen este testimonio asombroso. Pues, yo tengo 3 hijos, Javier, Laura y Jorge. El 23 de agosto del año 2009, Laura se levantó y me dijo que le dolía mucho la cabeza. Yo estaba en mi habitación y ella llegó. Y cuando estábamos ahí, la niña comenzó a vomitar de una manera extraña, como si tuviera un abanico en la garganta. Yo no había visto ese tipo de vómito que se proyectaba hacia adelante. Después yo supe que eso se llamaba vómito de proyectil y que ocurre cuando una persona sufre un accidente cerebrovascular. En ese momento yo lo que hice fue que la llevé al médico, a emergencia en servicio pediátrico. La doctora me preguntó que si la niña se había caído de la cama o se había producido algún golpe. Yo le dije que no, que ella se había lamentado normal por su pie, y la ingresaron. Durante el día el diagnóstico era como que tenía una especie de infección en la orina, pero la niña en un momento me pidió que la llevara al baño y cuando se paró de la cama se agarró el centro de la cabeza con la mano y lanzó un grito muy fuerte. Y yo le dije a la pediatra, mira, ustedes me están hablando de una infección en la orina, pero esta niña parece que tiene un dolor de cabeza fuerte. Ella me dice, bueno, ¿le puede dar un dolorcito de cabeza con la infección? Yo le dije, no es un dolorcito de cabeza. Ella se agarra el centro de la cabeza con la mano abierta.
Entonces la doctora Mena, que ha sido su pediatra, igual que el doctor Mena, desde que nacieron mis 3 hijos, le mandó a hacer una tomografía. Era un domingo, como ya les dije, cuando se le está haciendo la tomografía, yo veo que la persona que le está haciendo la tomografía como que se alarma un poco y le pregunto que si pasa algo. Él me dice, no pasa nada. Pero cuando yo subo a la habitación, me encuentro al doctor Mena, la doctora Mena, la abuela de la niña. Había acudido todo el mundo corriendo. La niña había sufrido una hemorragia cerebral. Llaman a neurólogos y el médico que llega, el neurólogo que llega, que es amigo de la familia del que era mi esposo, yo le pregunto que qué tan malo es lo que ella tiene, y entonces él me dice, bueno, es de lo más malo que puede pasar. Ella tiene un aneurisma cerebral y el 50% de las personas se muere cuando le pasa eso. Yo casi me desmayo en ese momento. Yo solamente le podía dar gracias a Dios porque la niña no solamente no había muerto, sino que nunca perdió ninguna de sus facultades. Ella nunca dejó de hablar, ella siguió viendo perfectamente. Ella tenía la hemorragia, pero no tenía ninguno de los síntomas que pueden ocurrir con una situación tan grave como la que ella estaba viviendo. El caso es que ella tenía un fuertísimo dolor de cabeza, tenía todos los conductos del cerebro llenos de sangre, y entonces la metieron en cuidados intensivos. Ella estuvo aquí en Santo Domingo en cuidados intensivos 8 días. En eso, al tercer día de ella estar en cuidados intensivos, el médico me dice que probablemente haya que drenar, porque ella no ha drenado la sangre que tiene acumulada en el cerebro. Para drenar había que abrirle la cabeza con un taladro y se drenaba por ahí. Entonces una amiga mía, Elsie, viene y me dice que ella va a ir a orar allá a la clínica. No nos dejaban entrar a cuidados intensivos a orar, pero oramos en una habitación que teníamos como centro, la familia como centro de operación, y nos reuníamos todos ahí. Estamos orando, eran como las 8 de la noche y estamos orando, hacemos el rosario, ella llevó a la Virgen. Y al día siguiente por la mañana la niña le cuenta a mi mamá, a su abuela le cuenta algo, y mi mamá me dice, ven a contarte lo que me acaba de decir la niña. Entonces resulta que cuando nosotros estábamos orando en la habitación, la niña tiene el dolor de cabeza fuertísimo, que tenía 3 días, que nunca había cedido. Y entonces ella se había quejado y se le queja a la enfermera, pero no se podía medicar por lo delicada que es esa situación. Es decir, no se podía darle algo para que le amainara el dolor de cabeza, porque eso era el indicativo de cuál era la situación que había. El caso es que ella siente que una señora, dice ella, le toca la cabeza con ambas manos. Entonces ella piensa que es la enfermera que ha ido a tocarle la cabeza, como porque ella se quejó por el dolor, y ella tiene los ojitos cerrados y piensa que la enfermera está junto a ella tocándole la cabeza. Llega un momento en que ella abre los ojos y entonces ella ve que la enfermera está a los pies de la cama, de la camilla. La enfermera está del otro lado de su cabecera. Cuando ella ve a la enfermera, dice, entonces ¿quién me está tocando la cabeza? Y cuando voltea, no había nadie. Pues esa noche Laura empezó a drenar la sangre de manera espontánea. Y no fue necesario abrirle la cabeza con un taladro. Para mí, que creo firmemente, la Virgen fue quien le tocó la cabeza a mi hija. Y fue por intercesión de la Virgen que se produjo ese milagro. Después vinieron muchos otros milagros. Una historia increíble la que acabamos de escuchar. Alicia Esteves, quien dice que se enfrentó a una terrible situación, ustedes la escucharon, y que la Virgen de Fátima se apareció. La Virgen de Fátima se le apareció a su hija y la curó. Hay muchas conexiones de estas historias con el lugar sagrado de Fátima, pero no vamos a hablar de Fátima hoy, porque quiero hacer un podcast sobre eso. Vuelvo a decirles, si a ustedes les gustaría, simplemente escríbanme aquí abajo. La Virgen de Fátima, las apariciones que sucedieron entre el 13 de mayo de 1917 y el 13 de octubre de 1917 en Cova da Iria, en el santuario de Fátima. Hoy hablamos de santuarios, ahora vamos con uno muy extraño, algo que realmente es sorprendente, aquí en los audios de Cruz Escribiente con Joana Arenas.
No solo Fátima es un lugar sagrado, no solo es un santuario. Aquí también en América Latina existe otro que es realmente increíble. El santuario de la Virgen de Satanudos. Escuchen este testimonio. Bienvenida aquí al Santuario María Desatadora de Nudos. Ese es el primer santuario aquí en México. Y esta devoción empieza en el siglo XVII. Empieza con una pareja que tenía problemas en su matrimonio. Ellos acuden a un sacerdote, quien los orienta, los escucha para poder mejorar su relación, y al cabo del mes la pareja regresa y la señora trae su lazo matrimonial. Aquí en México, ¿no?, los que nos casamos por la iglesia, nos pone el sacerdote un lazo matrimonial, que es un signo de unión. En esos tiempos ataban las manos de los novios y les ponían un listón, de igual manera como signo de unión. Y a cada problema que había en la situación de esta pareja, la señora le ataba un nudo a ese listón. Al cabo de 3 años, que era cuando ya tenían pues problemas más fuertes y ya estaban a punto de separarse, pues ya toda la cinta estaba completamente enredada. El sacerdote recibe este lazo matrimonial cuando regresan con él y pues ora sobre esta cinta, ¿no? Obviamente pide la intercesión de Dios, de la Virgen, y milagrosamente desaparecen los nudos de esta cinta. Y este fue el primer milagro, ¿no? Por eso esta advocación, que es la misma Madre de Dios, se llama María Desatadora de Nudos. La historia de la Virgen de Satanudos de Cancún, México. Un saludo a todos los mexicanos. También he estado allá. Hermoso país, hermosas playas, hermosa ciudad allá en Quintana Roo. Periodista Joana Arenas, investigadora Joana Arenas, cuéntenos, ¿de qué se trata esto de la Virgen de Satanudos? Ya hemos hablado un poco de su historia, pero ¿de qué se trata su santuario? ¿Y cuáles son los prodigios, las intersecciones, los milagros que suceden en este lugar? Sí, señor, esa historia de la Virgen de Satanudos es fabulosa. A mí particularmente me gusta mucho, Esteban, y es que esta creencia surge más o menos en el siglo XVII en Alemania, en Baviera, en Alemania, donde se cuenta que allí una pareja que estaba casada fue a rezar a la iglesia de este lugar en búsqueda de una ayuda porque su relación no estaba muy bien. Tenían muchísimas dificultades en el matrimonio y ellos querían que su matrimonio se salvara, que esa relación se salvara. Y según cuenta la historia, pues el sacerdote de esta iglesia ayudaba a esta pareja para que se encomendaran a Dios, para que oraran mucho, para que perdurara el amor y pudieran, digamos que, resolver esas situaciones complejas que se presentaban en el matrimonio. El caso es que para ese entonces era habitual que en el matrimonio se vinculara una especie de listón, una cinta entre el esposo y la esposa que tenía en ambos un nudo que permitía que de alguna manera esa unión permaneciera ahí atada, firme. Y se cuenta que esta relación tenía tantos problemas que estos esposos lo que hicieron fue quitarse ese listón. Sin embargo, acudían constantemente a la parroquia para tratar de aliviar esa situación, para tratar de mejorar su relación. Y un día, en medio de esa oración que estaban extendiendo, pues los nudos de ese listón de manera milagrosa volvieron a estar atados el uno al otro. Y allí surge precisamente esa famosa historia de la Virgen María Desatadora de Nudos. Pues esta pareja había encomendado la solución de sus problemas, o mejor su matrimonio, precisamente a la Virgen María. Pero miren, uno de los santuarios consagrados a esta Virgen está ubicado en Cancún, en México, uno de los lugares más turísticos de este país.
pero que además la iglesia está alejada del ruido, del bullicio, de la parranda que habitualmente la gente suele ir a buscar a Cancún, y se llama precisamente el Santuario de María Desatadora de Nudos, y está en medio de la selva, fue construido en medio de la selva virgen que hay allí en este lugar, y es bien particular porque es una especie de mezcla entre la naturaleza, la tranquilidad, la paz que irradian no solamente estos árboles que hacen el camino, la entrada a este santuario, sino también todo lo que rodea a este lugar. Pues los creyentes han ido poniendo en todos estos árboles que hacen el camino para llegar al santuario listones blancos en los cuales solicitan el favor, hacen una petición o piden precisamente, se encomiendan a esta Virgen de Satanudos para que puedan hacerle o concederle mejor ese favor que tanto anhelan. Y son maravillosas las imágenes porque los árboles están llenos, repletos de estos listones. Pero lo más curioso de todo este proceso dentro de este santuario es que cuando la gente recibe esos favores, recibe esa ayuda por parte de esta María Desatadora de Nudos, regresan nuevamente hasta este santuario, esta vez poniendo un listón de color que es en forma de agradecimiento a esta Virgen que ya les ha cumplido ese favor. Un lugar que en fotografías ustedes búsquenlo porque se van a maravillar con esas imágenes tan bellas que hay. De hecho, tuvieron que construir la plaza de agradecimientos porque son miles y miles y miles los listones que llegaban precisamente a darle ese color y esa gracia al favor recibido. Un lugar que hace parte de esos sitios turísticos de Cancún, pero en este caso un sitio turístico religioso de una ciudad que es considerada, por supuesto, por el mar, por la rumba, pero que por otro lado tiene un santuario, como les digo, el Santuario de María Desatadora de Nudos, que se ha convertido en un punto de interés para todos los viajeros que visitan este lugar en la Ciudad de México. Bueno, llegamos al final de este podcast de Cruz Escribiente, de los audios de Cruz Escribiente con Johanna Arenas. Johanna, muchas gracias. Espérense después de la despedida porque voy a contarles algo muy importante. Johanna, muchas gracias por estar aquí. Usted tiene un podcast también. ¿Dónde la pueden conseguir? Se llama Ventana al Misterio. ¿Cómo pueden interactuar con usted? ¿Cómo pueden buscarla? Gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Periodista, investigadora, Johanna Arenas. Muchas gracias a usted, señor Esteban Cruz, por siempre tenerme en cuenta aquí en los audios de Cruz Escribiente. Gracias por contar siempre con mis opiniones para su podcast. Les cuento también a todos los que nos escuchan que me pueden buscar a mí en YouTube, Ventana al Misterio, Ventana al Misterio. Allí les cuento también historias de todo este mundo que tanto nos apasionan y por supuesto debatimos algunos temas para que cada uno de ustedes se haga su propia idea, cree su propia opinión de estos temas que parecen ser tan controversiales. Bueno, llegamos al final, tristemente. Este podcast ha sido especial. Ustedes me pidieron, quiero saber de los sitios milagrosos, quiero saber de la historia paranormal, sobrenatural, para muchos divina, milagrosa, de la medalla milagrosa. Lo vimos acá. Yo soy antropólogo, quiero decirle a todos ustedes, soy historiador, y realmente lo que yo hago es algo que es investigar, escuchar los testimonios de las personas con cierta curiosidad,
con cierta pasión, porque me gusta ver el misterio. No soy un creyente, pero creo en los creyentes. No soy una persona dogmática, pero me encanta estar frente a las personas que aseguran haber vivido cosas de otro mundo, de otra realidad. En este podcast hacemos de todo. Hacemos historias que hablan de cambios, de transformaciones, historias que también llamamos de misterio o paranormales. Dentro de poco tendremos un video podcast, ya les voy a decir cómo pueden verlo. Va a ser en otro canal de YouTube, y ustedes van a poder observarme ahí hablando de historias increíbles con personas de todas partes del mundo. Ustedes también pueden participar, ustedes también pueden hacer parte de este programa. Finalmente les quería contar algo muy personal. Hace poco alguien falleció, alguien de mi familia, una prima muy joven, enfermó y murió. Y ahí es cuando uno se da cuenta que los grandes problemas que uno tiene no son nada. Y quiero decirlo de verdad. Y siempre hablo de estos temas, pero los grandes problemas que uno tiene, no sé, no me alcanza el dinero. No sé, quería ir a Disney y no fui. O me peleé con mi pareja. Para unas personas esos problemas son gigantes, inconmensurables. Pero cuando uno lo ve desde afuera, estos problemas no son nada. No son nada comparado con la posibilidad que tenemos todos los días de despertar sin ningún problema de salud, de tomar un baño. Tomen un baño, los baños son relajantes, ducharse es relajante. Ducharse es una experiencia relajante. Sientan cómo el agua va por su cuerpo, sientan cómo las gotas de agua golpean con su piel, sientan cómo su cabello se empapa, cómo se empapa y después caen esos hilos a la ducha. Sientan cada segundo, sientan cada momento, sientan cuando ustedes van a desayunar. El desayuno es un momento en el cual uno se conecta consigo mismo. Es un momento, dicen que es la mejor comida del día casi, porque hemos estado descansando, ayunando. Imagínense, desayunar junto con personas que ustedes aman. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y a veces nos preocupamos que porque nos chocó un automóvil, a veces nos preocupamos que porque nos chocó un carro, porque no puedo ir a un concierto, porque estoy en un embotellamiento. No, cada experiencia, mientras estemos bien, aprovechémosla. Estamos vivos. Estamos vivos, y eso es importante. Y mientras estemos vivos podemos hacer lo que queramos con nuestra vida. Hace poco leí una frase, una cita de Julio César, el gran emperador romano. Él dejó escritas sus meditaciones en un libro así, que se llama Meditaciones. Y hay unas frases que él deja allí que a mí me parecen increíbles. Y les voy a dejar esta y otra más, que a mí me parecen realmente que me cambian un poco cuando me siento mal. El enemigo más grande siempre se esconderá en el último lugar en el que buscarías. Eso dice él. ¿Y saben cuál es el enemigo más grande que tenemos? A veces nosotros mismos. A veces nosotros mismos, nuestro propio miedo. Yo siento mucha admiración por las personas que se enfrentan a sus miedos. No por el valiente que dice, no, me voy a meter en ese bosque solo, desnudo, porque no tengo miedo. No, me da más admiración alguien que dice, voy a subirme a un bus, voy a subirme a un avión mejor, voy a subirme a un avión porque le tengo miedo a los aviones y lo voy a hacer. Ese que tiene miedo y se enfrenta a sus miedos, para mí tiene más admiración. Entonces, la invitación es esa: enfréntense a sus miedos y transfórmense a ustedes mismos y seamos libres todos. Y los quiero dejar con esta otra frase de Julio César, que dice, sin entrenamiento no existe el conocimiento, sin conocimiento no existe la confianza, sin confianza no existe la victoria. Eso decía Julio César, y no es nada más que el primer gran César, el primer imperatore de Roma. Quería dejarles esas frases, porque ustedes pueden crear su propio imperio, ustedes son su propio imperio, ustedes lo son, ustedes pueden conseguir lo que quieran, ustedes que están allá escuchándome tienen todo por delante. Vamos a hacer viajes, quiero viajar con ustedes al Camino de Santiago, quiero viajar con ustedes a Egipto. Dentro de poco en mis redes sociales, que son @cruzescribiente, voy a publicar cómo van a hacer esos viajes. Síganme ahí, búsquenme en Instagram como @cruzescribiente, búsquenme en Twitter como @cruzescribiente, búsquenme también en Facebook
como Cruz Escribiente. Esteban Cruz Niño, síganme, seamos amigos en Facebook. Esteban Cruz Niño. Y bueno, por ahora no es más. Gracias por estar ahí, si llegaron al final. Se les quiere mucho. Yo solo digo que yo a usted, vuelvo a repetirlo, siempre lo digo, a usted que me escucha, esté donde esté, yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho.